Para comprender lo que sucede hoy, es preciso analizar los hechos recientes a partir de 3 de enero, fecha que marcó una ruptura ideológica y un giro en el pensamiento jurídico nacional. En este escenario, cabe preguntarnos cómo funcionan realmente los tribunales venezolanos ante las actuales presiones políticas. ¿Funciona nuestra justicia con autonomía y actúa como un escudo ante el Estado frente a las potencias extranjeras? Lo fundamental es indagar en la justicia como el alma de la nación. Para ello, debemos explorar el sistema venezolano no como un mero ordenamiento de leyes, sino como la estructura material, jurídica y espiritual de un país que intenta reconstruirse y dejar atrás las confrontaciones y el abuso del poder. Recorrer la justicia como una necesidad de equilibrio y un muro de contención indispensable ante el ejercicio del mando para que, como dijo el filósofo y jurista francés Montesquieu, cuando el poderoso oprime, solo la ley libera, la ley justa habría que decirse. Solo mediante esta contención es posible evitar el desvío de las instituciones hacia intereses ajenos al bienestar común. A fin de esclarecer estas cuestiones, nos acompaña una figura destacada de la Sala Constitucional, la magistrada emérita, doña Carmen Zuleta de Merchán. Gracias, doctora, por acompañarnos y bienvenida al Sentido de las Cosas. Bienvenido a este programa El Sentido de las Cosas. Gracias, Cándido. Encantadísima en estarte acompañando en este tu programa y en esta tarde tan bella en la ciudad de Caracas. Vamos a conversar de un tema que para mí es especial, como es la justicia. Doctora, el pasado 3 de enero hubo un cambio, mejor dicho, un hito, una ruptura en el nuevo pensamiento jurídico venezolano y en la restitución de nuestro sistema de justicia. ¿Acaso es esto el propio sistema que lo ha manifestado o es una arquitectura ante presiones políticas internas o ante presiones internacionales? El 13 de enero fue un acontecimiento, digamos, anunciado, una crónica anunciada, porque Venezuela venía asediada desde hace mucho tiempo. Venezuela, desde que inauguró un nuevo Estado social de derecho y de justicia, que sustituye la democracia representativa de la Constitución de 1961, Venezuela, digamos que enfrenta, ¿verdad?, una batalla ideológica histórica. Nosotros los venezolanos hemos sido un pueblo guerrero. Nuestras guerras de independencia fueron las más largas de América Latina. Duraron casi 24 años. Nosotros pasamos el siglo XIX guerreando internamente. Se cuenta que si contamos todos los tiempos que en el siglo XIX estuvimos en guerra, contaríamos 71 años. De modo pues que podemos decir que nosotros venimos a inaugurar la era republicana, la república, en un tiempo muy corto. Y en un tiempo muy corto pasamos de un modelo de Estado liberal, como fueron las constituciones, hasta la del 61, hasta el modelo de Estado de bienestar social, que se inaugura con el Pacto de Punto Fijo después de la dictadura de 10 años de Pérez Jiménez. Y, digamos, nos propusimos a una larga etapa pacifista en democracia. Eso es importante porque Venezuela no lo había tenido desde la independencia. ¿Qué pasa en el 99? Nosotros continuamos, como dicen los politólogos internacionales, el modelo de Allende. Pretendimos hacer una revolución democrática y por esto es que nos planteamos una constituyente que cambiara el modelo de Estado de bienestar social por un nuevo modelo de Estado social
de democracia, de justicia social, y como se dice, un modelo de Estado de derecho y de justicia. Eso es importante porque eso implica una sustitución del modelo representativo, donde en la Constitución del 61 los únicos interlocutores, actores sociales, eran los sindicatos, la iglesia y, mira, qué decirte, eran intermediarios entre el Estado y el ciudadano. Nosotros acabamos con ese modelo de representatividad o pretendimos y nos experimentamos entonces el modelo social de derecho y de justicia, donde hay una democracia participativa y donde no hay intermediarios entre el Estado y el ciudadano, sino que el ciudadano cogestiona con el Estado la gestión pública. La señora presidenta encargada de la República ha manifestado en varias oportunidades que nuestro sistema de justicia está permeado y en algunos casos hay corrupción y que se está castigando la corrupción. ¿Es posible cambiar este sistema de justicia que está frágil desde adentro? No solamente es posible, es necesario, es indispensable, es una asignatura pendiente en la Constitución, porque el Estado, el modelo de Estado que tenemos, se basa en la justicia, en el derecho y la justicia. De modo pues que el Poder Judicial tiene un rol determinante en este modelo. ¿Que ha habido corrupción? Sí. ¿Que nos ha faltado tiempo para transformarlo? Sí, es una tarea difícil, pero posible y necesaria hacerla. Estamos hoy en la realidad del sistema de justicia en Venezuela, específicamente en el Poder Judicial. Mira, nosotros hemos cambiado la justicia en Venezuela. Yo voy a hablar de los 26 años de vigencia que tiene la Constitución actual. Por primera vez en la historia republicana, desde 1810, nosotros tenemos tribunales constitucionales. Eso no lo había antes en el resto de las 20 constituciones que estrenamos desde la independencia. La jurisdicción constitucional implica darle una vigencia automática y no programática a la Constitución. Antes las constituciones eran, digo yo, poemas, eran exaltaciones de deseos de justicia, pero no había derechos inmediatos, cosa que nosotros hicimos con la Constitución del 99. Y tanto es que por primera vez la Constitución en Venezuela es un bestseller, como en ningún país lo es. Aquí cualquier ciudadano tiene la Constitución en el bolsillo, la lee, conoce sus derechos y los puede instar en justicia. Eso es importante. Eso no lo había habido nunca en Venezuela y nosotros lo hicimos. Ahora bien, que dejamos de hacer muchas cosas, sí. Dejamos de fomentar la independencia de los jueces. Eso es muy importante en un poder judicial. Y tú me dirás, ¿y cómo se fomenta la independencia de los jueces? Es necesario darle a los jueces y a la jueza estabilidad, pero no cualquier estabilidad. Una estabilidad que implique independencia para el juez, porque de verdad el ciudadano desconfía del juez cuando el juez le dice, tengo que preguntar. Son instrucciones que me dan. Esto lesiona la autonomía del Poder Judicial. Esto da desconfianza en los jueces. Ahora bien, en la Constituyente del 99 se planteó inclusive cómo darle estabilidad a los jueces y hubo quienes pensaban que los jueces debían ser vitalicios, como son los jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Yo creo que los jueces de la Sala Constitucional debieran ser vitalicios. ¿Por qué?
porque eso es una garantía de independencia. Cuando un juez, nuestra última instancia en la sala constitucional, ¿verdad?, decide cuestiones no solamente de carácter jurídico, sino de carácter político, porque antes en la Constitución del 61 habían ámbitos donde el Poder Judicial no llegaba, no se dirimía a través del Poder Judicial. Recordemos el caso Sierra Nevada. De Carlos Andrés Pérez. Eso no fue a la Corte Suprema de Justicia porque no tenía la competencia. Aquí todos los ámbitos, inclusive los ámbitos de conflictividad social que padecimos, ¿verdad? En el 13 de abril, cuando el Carbonazo, cuando las guarimbas, todos esos casos llegaron, ¿dónde se resolvieron? En la sala constitucional. Magistrada, usted ha tocado un tema muy importante. La jurisdicción constitucional conforme como lo prevé nuestra Constitución en el artículo 335 y 336. La Sala Constitucional es la máxima y última intérprete de la Constitución. ¿Esta normativa jurídica constitucional es vista en Venezuela como un árbitro que genere confianza o como un escudo para proteger al político? Lamentablemente nosotros hemos apreciado poco la actuación de la Sala Constitucional, pero la Sala Constitucional ha resuelto todos los grandes problemas políticos que hubieran llegado a golpes de Estado si no hubiese sido la actuación en derecho, ¿verdad? La solidez, la autoritas que tuvo mucha de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. De modo pues que me tocó, digamos, la gloriosa experiencia de participar muchísimos años en la Sala Constitucional, 22 años, y pude tener la extraordinaria experiencia de vivir, ¿verdad?, toda esa historia de Venezuela de primera mano. De modo pues que yo, como le digo a mis alumnos, cuando converso sobre los precedentes, yo estuve allí. Y ellos mismos, revedándome, me dicen siempre, yo estuve allí. Es verdad, porque tú puedes contar, tú puedes rememorar todo esto, no a través de un libro, sino de la experiencia viva. De modo pues que yo creo que la Sala Constitucional ha tenido un papel poderosísimo en impulsar esta democracia participativa a la que nosotros hoy nos ufanamos. Porque de verdad que todos los acontecimientos inesperados que nos han pasado, como justamente esta intervención, que tú me dirás, ¿qué pasa con esto? Rompió todos los cánones del derecho internacional. Después de lo que pasó en Venezuela, cualquier cosa es posible y por eso es que con mucha prudencia todos los países enjuician este caso. Y tenemos pendiente, digamos, la mesa redonda en marzo, ¿verdad?, entre los amos del poder, la élite del poder global, la tenemos pendiente. ¿Qué va a pasar? ¿Es que acaso Venezuela ya forma parte de un sector dentro del cual uno de esos interlocutores de esa mesa global de diálogo se está preparando? Depende de nosotros realmente. Bueno, yo creo que es muy importante confiar en el pueblo. Yo confío en nuestra experiencia, yo confío en nuestro derecho, yo sé que vamos a salir adelante. No hay que ser principista, de verdad. Ahora, doctora, usted dice alguna frase muy importante. Debemos confiar en el pueblo, pero el pueblo debe confiar en sus instituciones. El pueblo debe confiar más allá en un principio fundamental que hablaba Montesquieu, Kant, Sieyès, de la separación de los poderes para mantener el equilibrio del sistema. Sí, tú tienes razón. Nunca para nosotros fue prioridad, ¿verdad?, la estabilidad de los jueces. Nosotros firmamos convenios con las mejores escuelas de la magistratura del mundo, como fue la Escuela de Burdeos,
en los primeros años de la Sala Constitucional, cuando la presidencia del doctor Iván Rincón, ¿verdad? Y nunca ese convenio se puso en marcha. Nosotros hicimos los primeros concursos y logramos inclusive, mira, sobrepasar el número de jueces con estabilidad, estables que tenían inclusive antes de la Constitución. Es decir, en el régimen extinto, ¿verdad? Solo el 12% de los jueces tenían inamovilidad, tenían estabilidad. Esto es una sorpresa que todo el mundo no cree, ¿verdad? Y nosotros logramos inclusive hasta, yo diría hasta hace 5 años, un 38% de estabilidad en los jueces. Es poco, es verdad, es poco, pero es demasiado movimiento político vivimos. Nosotros no hemos tenido tregua en la vigencia de este nuevo modelo. ¿Cuánto costó o cuánto duró este modelo que nosotros intentamos poner en práctica en el Chile de Allende? Menos de 9 meses. Y nosotros tenemos 26 años. Pero 26 años en batalla. Porque nunca todo el mundo decía, nos podemos morir de cualquier cosa menos de fastidio. Porque siempre en Venezuela había algo novedoso que, bueno, que enfrentar, y lo enfrentamos, es verdad. Claro, a lo mejor subestimamos al enemigo, a lo mejor subestimamos pragmáticamente las fuerzas del poder global, y eso fue un error nuestro. Ahora, podemos hablar de la excelencia académica, aquello que aprendimos en las universidades. Cuando un juez de la República Venezolana gana $200 mensuales o menos de $200 mensuales, sufre una precariedad, no tiene para el pasaje, no hay para sacar copias en un tribunal. ¿Acaso es esto una incitación institucional a la corrupción? ¿Cómo, como dice la frase aquella, ¿no? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Entonces, ¿qué está pasando? Obvio. Y otra pregunta que cabe ahí. El acceso a la justicia por concurso, que vuelva de nuevo la carrera judicial, ¿no? La primera de la precariedad que vive un juez en Venezuela. Obvio. Tú lo has dicho bien realmente. Un juez necesita las mejores condiciones, ¿verdad?, para desempeñar su papel. Mira, yo estaba estudiando en estos días el funcionamiento de la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuya constitución es de las constituciones con mayor vigencia en el mundo entero. Los Estados Unidos tienen más de 200 años de constitución vigente. Y eso es ideal para todos los países. Tener, si se quiere, un marco de convivencia sólido. ¿Y quién ha llevado ese marco de convivencia? 9 magistrados que conforman la Suprema Corte. Y estos 9 magistrados, ¿cómo son elegidos? Mira, el presidente de la República de los Estados Unidos postula y tiene su magistrado. Y nadie duda, de la imparcialidad de estos magistrados. Y estos magistrados, en verdad, llevan una vida fuera de cámara. Casi nadie los conoce virtualmente. O sea, están, si se quiere, resguardados, ¿verdad?, como una cierta seguridad de Estado. Y es que eso es necesario realmente. Porque un juez no puede ser normalmente como cualquier ciudadano. Tú tienes que revestir del poder arbitral a un juez para poder mantener una paz social. Evidentemente que esto es así.
Estaba leyendo a Lawrence Sager, un académico estadounidense que se ha dedicado al estudio de la Constitución de los Estados Unidos. Y él decía una cosa muy cierta que yo siempre repito a mis alumnos. La Constitución es un pedazo de papel. Pero ¿la Constitución qué es? La Constitución es lo que los jueces dicen que ella dice. Claro. Y eso puede explicar por qué esa Constitución ha durado tanto. Porque ese juez de la Suprema Corte, ese juez de la Sala Constitucional aquí, es el delegado permanente del constituyente. Ese es el que puede decir lo que la Constitución va a decir en ese momento. Claro, pero nadie se ha puesto, y yo diría que estas son asignaturas pendientes en este periodo, el Poder Judicial y la academia. Nadie se ha preocupado, como tú bien lo dices, ¿verdad?, de dos factores importantísimos del recurso humano republicano, que son los jueces y los maestros. Y hablando de ese poder que tiene el juez, el control difuso y el control concentrado de la constitucionalidad, el control difuso, el poder que tiene el juez para desaplicar una norma que vaya contraria a la Constitución. Y el control concentrado, la función que tiene el magistrado constitucional, no solamente para desaplicarla, sino para anularla. Ahora bien, doctora, ¿qué pasos más allá de la ley hay para que el ciudadano común vea al juez no como un enemigo, sino como un árbitro? Para que el ciudadano común, ese poder de ese pueblo, si el pueblo es sabio y sagrado, pueda creer en un juez. Porque vimos, por ejemplo, una declaración del doctor Jorge Arriaza en una entrevista en la radio con Romano Losinski, y dijo, en cuanto a la aplicación de la ley contra el odio, lo hemos hecho bien y lo hemos hecho mal. ¿Qué caso lo hemos hecho mal? Una persona que es detenida en Alcabala porque tiene un mensaje un mensaje de teléfono en su WhatsApp. Primero, no hay autorización para poder revisar ese teléfono. Y cuando llega ese procedimiento al tribunal, el juez no tiene conciencia, el juez acaso no sabe consideraciones para decir qué pasa con la fiscalía, qué pasa con la defensa, que la vamos a hablar. Entonces, ¿qué hacer para que el ciudadano común recobre la confianza en nuestros jueces, que es el alma de la sociedad? ¿Qué se debe hacer? El juez tiene que proyectar autoritas. Proyectar autoritas no es proyectar conocimiento solamente, proyectar autoridad. La doctrina francesa decía que el mejor juez era un juez que llamaban ellos el juez Mañón, que era un juez de prefectura, un juez de muy baja instancia, que decía, es mejor que el juez, el juez tiene que ser probo, el juez tiene que ser una persona decente, y si sabe derecho, mucho mejor. Es decir, no son las cualidades principales del juez saber derecho, aplicar derecho, hacer derecho. Eso es muy importante. De modo entonces que es en el quehacer del juez que el ciudadano juzga la función judicial. Pero evidentemente que tú tienes que hacer de juez que proyecta autoridad. ¿Cómo? Mira, tú no puedes nombrar en el Tribunal Supremo de Justicia a un abogado que tenga 1 año de graduado. Tú no puedes nombrar de juez a alguien que no tenga ninguna experiencia, ni judicial ni académica. ¿Es necesario que los jueces vuelvan por concurso, por carrera judicial? Por supuesto, entonces, y eso es democrático. Entonces, pero es que si nosotros tuviéramos una escuela de la magistratura, pero nosotros ni siquiera tenemos en los pensus de derecho, ¿verdad?, una materia que nos enseñe a ser juez.
¿Y qué pasó con ese nuevo sistema de justicia social, democrático y de derecho? Que las fortalezas y el gran versace de nuestra constitución, que no podemos elegir unos jueces por concurso, probo, que tengan buena cátedra, que tengan buena integridad y que tengan la conciencia, porque es el alma de la sociedad. Y en este sentido, precisamente, doctora, yo quiero leer, ¿no?, lo que dijo la señora presidenta de la República, la doctora Delcy, el 30 de febrero del presente año. Hay que decirlo, hay deficiencia de justicia. El Estado venezolano ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión, de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado en los diversos poderes también han sido permeados. Y por eso yo pido una justicia para todos, para toda Venezuela. Es decir, fue permeado, hay una tribulación. ¿Qué hacer para que el derecho vuelva a ser refugio en Venezuela y no una amenaza? Mira, hay que tomarse en serio el gobierno. Esto es muy importante, porque nosotros tendemos a no tomar en serio las cosas. Yo digo que aquí se ha pervertido hasta valores como el valor de la igualdad. Nosotros hemos confundido la igualación con la igualdad, pero lo hemos confundido porque no la hemos recreado. Fíjate que en el himno nacional nosotros no recreamos el valor de la igualdad. Recreamos el de la libertad, pero no la igualdad. Porque para nosotros la igualdad es como la igualación. Abajo cadenas gritaba el Señor y el pobre en su choza libertad pidió. Tú estás recreando la igualdad. No, estás recreando la igualación. Entonces, mira, yo formé parte de muchos jurados de los primeros concursos que se hicieron bajo la vigencia de la Constitución y te estoy hablando 2002, 2004, 2005, donde muchos de los jueces que deben estar hoy jubilados, ¿verdad?, fueron a concurso y ganaron los cargos por concurso. Y llegaba momentos en que yo le decía a mis compañeros jurados, magistrados del Tribunal Supremo, no solo de la Sala Constitucional, de las otras salas, ¿esto qué es? ¿Un concurso o un bautizo? Irónicamente, porque tenían tantos padrinos, era la política inclusive del carné, de la recomendación. Es decir, ese es el manual de malas prácticas que nosotros tenemos que empezar a erradicar. Pero yo creo que nosotros tenemos, digamos, una base de recursos humanos excelente. El venezolano es un triunfador. El venezolano va a todas partes del mundo y hemos visto como estos, supuestamente, porque yo no creo mucho en las estadísticas oficiales, 9 millones de diáspora que tenemos los venezolanos, ¿verdad? Triunfan en todas partes. Los conflictos sociales que en cada uno de los países donde están pudieran victimizarlos, ¿verdad? Son producto de la competencia laboral. Nosotros tenemos recursos humanos interesantísimos en todas partes de donde busquemos, de todos los organismos internacionales del mundo, hay un venezolano. Y es verdad, la fortaleza del venezolano, y hay que decirlo, también hay jueces honestos, hay fiscales honestos, hay funcionarios Absolutamente. honestos, pero a veces el Estado se ha convertido en muy punitivo, en muy sancionador, ver al otro como un enemigo. Hay una criminalización de la pobreza, y esto lo decía la señora presidenta de la República. No estadista, o sea, los casos son por estadistas, quienes están en las cárceles, los más pobres. Y sí, hay que reconocer, el Estado está dando los pasos importantes para la reconciliación, para el perdón, pero el perdón tiene que ser desde dentro. Hay que liberarnos para dejar el odio y para que Venezuela crezca. Ahora bien, una pregunta muy importante, doctora, ¿no? El derecho a la defensa fundamental consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 49,
y el artículo 44 de la Constitución, ninguna persona puede ser detenida, sino orden judicial o conseguida infraganti. Total. Y el 26 constitucional, que toda persona tiene derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales del Estado. Nosotros hemos visto en temas internacionales, por ejemplo, la figura de este señor que le dicen el Chapo Guzmán, que ha cometido delitos transnacionales, internacionales. El caso, y él tuvo derecho a nombrar a un abogado defensor, a un abogado privado. Incluso en el tema de la geopolítica, lo que está ocurriendo y ha ocurrido con el señor presidente don Nicolás, privado legítimamente en una cárcel de Nueva York, violando cualquier tipo de principio, el principio constitucional, él tuvo derecho a nombrar un abogado privado. ¿Por qué aquí en Venezuela no se permite que cualquier ciudadano nombre a un abogado defensor público? Porque los jueces lo permitieron. Los jueces se dejaron invadir del poder ejecutivo, se dejaron invadir del poder legislativo. Es por esto, porque los jueces con suficiente autoridad, ni siquiera solo autoridad, podían haber hecho prevalecer la Constitución. Y esto de que la justicia de los pobres, si aquí todo el mundo es pobre, realmente. Aquí, por Dios, aquí los delitos, las grandes fortunas son un escándalo. Y por eso es que las conocemos, porque siguen siendo un escándalo. De modo entonces que yo voy más allá. Mira, también nos hace falta más jueces. Nosotros tenemos la plantilla de jueces más baja que el resto de América Latina. Lo que pasa es que a la hora de las crisis es más fácil destruir, es más fácil criticar. Y cuando estás en el poder, te olvidas de que el poder tiene grietas. Nosotros tenemos apenas para 30 millones de venezolanos que somos actualmente, ¿verdad? ¿Cuántos jueces? No llegamos a 3.000 jueces. El nivel de conflictividad es muchísimo más bajo de resolución de la conflictividad, es muchísimo más bajo que los índices de Colombia. Colombia tiene por 10 ciudadanos 7 jueces. Nosotros, ¿cuántos jueces tenemos por 10 ciudadanos? Un cuarto de juez. O sea, pero nosotros tenemos jurisdicciones que nacidas en revolución, que han dado garantías de acceso a la justicia a cualquier ciudadano. La justicia de violencia contra la mujer. ¿En qué país del mundo existe tribunales dedicados a enfrentar la violencia contra la mujer? En ninguno. Y solo en Venezuela. No lo sabemos. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo. Los avances en justicia en materia de género o violencia de género. Total. ¿Sí? También en materia laboral ha tenido el Estado ciertos avances. Hay que reforzarlo, hay que fomentarlo, hay que reconocerlo. No hay que bajarle la cabeza a nadie internacionalmente. ¿Y por qué nos hemos atrevido? Bueno, por el miedo. El miedo es la peor desgracia de la política. Sí, y yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, tuve un profesor, no digo el nombre por su respeto, vimos una materia que se llama el poder del juez. El juez tiene que revertirse de su autoridad, de su poder, porque el juez, lo hemos dicho, es el alma de la sociedad, representa al ciudadano, representa a aquel que no tiene voz pero quiere hablar, aquel que tiene ojos pero no puede ver, aquel que tiene oídos pero no puede escuchar, devolverle la dignidad al ser humano, y es la función del juez. Entonces necesitamos jueces empoderados. Total. Que el juez tiene poder y que el juez por lo menos vaya a la conciencia real, y cuando le llamen de la sala diga: un momento, pero ¿cómo decido aquí? Bueno, decida usted, ¿cómo decido aquí? Y hay una pregunta, ¿no?, que yo anoté por acá y la quiero leer justamente en este tema de el derecho que tiene el presunto imputado de nombrar a su abogado privado. Dice lo siguiente:
¿Podemos hablar de justicia soberana y humana cuando el ciudadano pierde el control sobre su propia defensa? Si el Estado es quien acusa y el Estado es quien designa al defensor a la fuerza, ¿no se rompe el equilibrio de la balanza que la ley debe garantizar? Sí. Totalmente. Y eso es una anomalía del Estado de Derecho. Y es una anomalía, y yo hoy culpo a los jueces, justamente, porque ellos debían denunciarlo, debían no permitirlo. Y yo digo, y mira, quisiera redondear sobre lo que dije de que necesitamos jueces valientes. Y yo creo que sí. Yo antes pensaba que la primera virtud de los jueces debía ser la probidad. Hay que tenerla, pero primero hay que ser valiente para este modelo que nosotros pretendemos inaugurar. Mira, los 7 magistrados de la sala anterior constitucional fuimos sancionados desde el 2015. Yo estoy sancionada desde el 2015 por los Estados Unidos y yo no puedo salir para ningún país desde el 2015, salvo para México, que fui hace 4 años a reunirme después de 10 años con mi familia entera. Eso ha pasado con los jueces. Esto pasa con los jueces de la Sala Constitucional. ¿Y qué ha hecho el Estado por revertir esto? Hemos visto que se han cambiado fugitivos, narcotraficantes y todo esto, y se ha puesto en la mesa de negociaciones alguna vez la sanción de los jueces. ¿Por qué nosotros no hemos sancionado a los 9 magistrados de la Suprema Corte de los Estados Unidos como ellos sancionaron a los 7 magistrados del 2015, en el 2015? Y hay que decirlo porque ustedes, los magistrados, o mejor dicho, los magistrados de la Sala Constitucional, sostuvieron la estabilidad política, jurídica en un momento álgido en Venezuela. Absolutamente. Cuando se nombra, bueno, un supuesto gobierno que nunca existió. Entonces, en este sentido también hay que darle valor. Claro, cuando la Asamblea Nacional en desacato hubo que inhabilitarla porque pretendían dar un golpe de Estado a través de leyes, ¿verdad? De sustituyendo todos los avances del gobierno. Era de alguna manera experimentos diría yo, de Lawyer, realmente que hemos visto, hacer la guerra a través de las leyes. ¿Y quién enfrentó todo eso? La Sala Constitucional. ¿Y quién ha hablado todo el mundo ha hablado de amnistía? Y yo con mucha tristeza pensaba, es que en Venezuela nosotros hemos declarado, porque para mí los diputados que están actualmente en la Asamblea Nacional son también mis diputados. O sea que han declarado impune desde el 1999, fecha de vigencia de la Constitución, hasta febrero de este año, impunidad en todos los delitos políticos, terroristas que se hicieron en Venezuela. Y perdimos el tiempo, perdimos 26 años los jueces. Nosotros los jueces sancionados, de los cuales, de quienes nadie se acuerda, de verdad, ¿qué va a pasar? Hemos perdido un cuarto siglo de nuestra vida ante todo esto, cuando lo poco que se ha hecho después del ejecútese de la ley de amnistía, se ha podido hacer con un operativo judicial. Más fácil. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué faltó, si se quiere, iniciativa para lanzar operativos judiciales sin ley de amnistía? Doctora, y lo decíamos, ¿no? El 3 de enero nos obligaron a cambiar nuestro pensamiento y también, si se pudiera decir, un nuevo pensamiento jurídico del sistema político y jurídico en Venezuela.
el Estado va a sancionar o crea la nueva ley de amnistía para la convivencia democrática. El Estado pide perdón, el Estado perdona, pero más allá hay algo que tiene que sopesar, es que nosotros nos tenemos que rodear de los mejores. Y en el caso de los jueces o del magistrado, ¿qué pesa más? ¿El currículo o la lealtad? Y con la lealtad yo abro un paréntesis porque a veces nosotros no nos rodeamos de los mejores. Y con ello, ¿qué nos pasó? Mira, de verdad que quienes piensen realmente que por una ley de amnistía el Estado pide perdón, está confundiendo las encíclicas, está confundiendo la religión con la política. De ninguna manera la amnistía es para que el Estado pida perdón, para nada. Esto no se trata de un mea culpa. El Estado no hizo nada de lo que no debiera hacer. Nosotros enfrentamos terrorismo. Nosotros, y digo nosotros, porque yo me siento responsable de muchas de las acciones que el Estado tuvo que tomar en esa época. De verdad. Y yo no tendría que pedirle perdón a nadie. Sí, pero más allá del perdón es que el Estado se manifiesta con la ley. El Estado ha dado pasos fundamentales a que haya un cambio en un nuevo sistema jurídico, en un nuevo sistema de justicia en Venezuela. Y fíjese que se están dando los pasos. Claro, se crea la ley de amnistía. Depura el Poder Judicial y verás cómo eso restablece la justicia. Doctora, y usted ha dicho muy importante, ¿no? La depuración del Poder Judicial. Vimos recientemente el nombramiento de un nuevo fiscal general de la República y estos son pasos muy importantes, pasos muy importantes que permiten acelerar nuestra democracia y la convivencia y que ninguna persona es indispensable para que se mantenga el orden constitucional, más allá del tema de la legaltad. Y bueno, vienen cambios, deben venir cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, modificar la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo para la elección de sus magistrados, de sus magistradas, la elección de los jueces y de sus juezas por concurso y por conocimiento y por currículo. Porque bajo la premisa aquella, ¿no? Como un ciego puede guiar a otro ciego, y es lo que está impartiendo lo más sagrado y el orden en una sociedad que es la justicia para que venga la inversión extranjera. Yo diría, mira, ¿verdad que Bolívar con mucha razón decía que la justicia es la reina de las virtudes republicanas? Eso es cierto. Pero nosotros subestimamos al Poder Judicial. ¿Y quién subestimó al Poder Judicial? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y el Ministerio Público también. Porque muchas de mis decisiones, quitándole el monopolio al Ministerio Público para hacerlo bien, y a ti te consta realmente, sobre todo en materia de violencia contra la mujer y después en materia de penal ordinaria, ¿verdad? Me costó bastantes enfrentamientos. Y eso era dándole poder ¿a qué? Al pueblo, al ciudadano. De manera pues que yo creo que a uno le hacen lo que se deja hacer. Pero definitivamente. Y perdona, tú has hablado de algo muy cierto. Hay muchas expectativas, siguen habiéndolas. Pero yo no me conformo con las simples expectativas. Porque las expectativas son humo y brisa. Es importante saberlo hacer. Porque nosotros en el 2023 tuvimos una revolución judicial. Hélas, como dirían los franceses. Hélas. Hay algo que yo temo. Y yo temo que no haya habido todavía el tiempo suficiente para reaccionar. Porque apenas hemos estado a un mes de una invasión extranjera. No ha habido tiempo suficiente. Mira, yo me quedo realmente sorprendida, ¿verdad?, de la capacidad de resiliencia que tiene el venezolano cuando el 4 de enero estaba en la calle.
con la procesión por dentro, como dice el pueblo andando. Entonces, yo respeto, celebro, no quiero arruinar la fiesta de las percepciones, del optimismo, porque como dijo Gallego en la última página de esa novela Doña Bárbara, que es Venezuela, el pueblo venezolano ama, sufre y espera. Y espera de una justicia que se está reestructurando, esa parte que fue permeada se va a sanar y que vamos a entrar, o ya estamos entrando en un tema de reconciliación nacional, citando a Montesquieu, ¿no? Cuando el poderoso oprime, solo la ley libera. La ley justa, habría que decirse, una frase del presidente Hugo Chávez, que paz descanse, en el acto de apertura judicial del año 2011 en el Tribunal Supremo de Justicia, y finaliza diciendo: hagamos reinar la justicia y triunfará la libertad. La libertad para Venezuela y para su pueblo, que tiene una esperanza, que no se rinde, y que más allá que no se rinde necesita un nuevo sistema de justicia que se adecue a los tiempos actuales, que vive Venezuela a dar la cara ante presiones y transgresiones internacionales, y sobre todo para defender lo que nos costó la sangre, la Constitución, nuestra Constitución, que no se vaya a resquebrajar por la permanencia, por las ansias de poder de un sector y de otro sector. Doctora, yo le agradezco su presencia a este programa, El Sentido de las Cosas, y como una conclusión suya final. Sí, gracias, te le iba a pedir. Celebro lo que dice, amén, así sea, pero importante, solo el poder contiene al poder. También lo dijo Montesquieu. Eso quiere decir que apostemos por un poder judicial fuerte, también por un ejecutivo fuerte, por una Asamblea Nacional fuerte y por un poder ciudadano fuerte. Es decir, que puedan estar al mismo nivel y que ninguno avasalle a otro. Esa es la verdadera clave para vivir en democracia. Muchísimas gracias, doctora, por haber sido luz en este programa. Gracias a ti por darme la oportunidad. Gracias.